Tras ganarse el cariño de toda la industria cinematográfica con su inolvidable papel de Superman, su carrera continuaría despuntando los siguientes años y su éxito le permitiría dedicarse al activismo social, a causas que irónicamente él representaría años después cuando un horrible accidente lo obligaría a pasar el resto de su vida en silla de ruedas hasta causarle un daño irreversible que provocó su partida después de 9 años de lucha. Una pesadilla que él mismo convertiría en su superpoder, pues nadie se imaginaría que el héroe más aclamado del cine, capaz de atravesar los cielos y salvar al mundo entero, terminaría sin poder moverse. Y todo justo cuando su carrera comenzaba a tomar un nuevo rumbo, demostrando su versatilidad en pantalla y convirtiéndose en uno de los actores más respetados de la época. Pero llegaría ese 27 de mayo de 1995 y toda su carrera comenzó a pender de un hilo. Ese día, un todavía atlético, experimentado y exitoso Christopher Reeve, de 43 años, participaba junto a otros 300 jinetes en un concurso de equitación con salto de obstáculos en el estado de Virginia. Un deporte que llevaba practicando desde hacía años, pero que se convertiría en su peor enemigo cuando al intentar superar un salto triple barra, Buck, su caballo, se detuvo en seco y provocó que Reeve le pasara por encima de la cabeza del animal y cayera al suelo golpeando contra el obstáculo, ante la vista de cientos de personas que serían testigos de su tragedia. De inmediato sería trasladado a un hospital donde confirmarían uno de los peores temores. El actor sufriría la fractura de 2 vértebras cervicales y la división de su médula espinal, lo que lo dejaría sin poder respirar y totalmente inmóvil. Quedaría en estado tetrapléjico y con respiración asistida. Un horrible resultado que según investigaciones se pudo haber evitado de haber caído 1 centímetro más a la izquierda, donde solo se hubiese levantado con algunos moretones, pero a su vez sería una noticia favorable en comparación si hubiese caído 1 centímetro más a la derecha, donde según expertos, su fallecimiento hubiese sido inmediato por la gravedad del impacto. Dicho esto, sin poder moverse, teniendo que respirar con ayuda mecánica y requiriendo asistencias las 24 horas, los médicos intentaron mejorar su estado con una peligrosa operación que apenas le permitió poder recuperar la movilidad de los dedos de su mano izquierda y el poder asentir apenas un poco con la cabeza. Pese a ello, el actor no veía ningún tipo de consuelo y rápidamente caería en un grave estado depresivo que incluso lo llevó a comunicarle a su entonces esposa su deseo de rendirse. Pensaba que lo mejor era que ella lo dejara, pues ya nada merecía la pena. Pero en contra de sus planes, su esposa Dana Morosini, también actriz y madre de su tercer hijo, le respondería: que sepas que estaré contigo para siempre, toda la vida, hasta el final. Sigues siendo tú y te amo. Estas serían las palabras que bastarían para que Reeve abandonara sus fatales pensamientos, pues según él mismo, esas palabras salvarían su vida, pues una vez pudo abandonar el hospital, pasarían 6 meses en el Instituto de Rehabilitación Kessler en Nueva Jersey, con el objetivo de mejorar tanto física como emocionalmente. Ahí lo visitaría un presunto proctólogo ruso que lo sometería a un examen, pero este terminó siendo su amigo Robin Williams, quien para confrontarlo prefirió hacerlo reír y desde entonces lo ayudaría a pagar varios de sus gastos médicos, pues desde sus años de universidad juntos, se habían convertido en una inolvidable pareja de mejores amigos que, más allá de la fama, nunca dejaron de estar el uno para el otro. Años antes, Reeve había estado ayudando a Williams cuando enfrentó serios problemas por su adicción a sustancias ilícitas, con lo que después se ganaría el puesto de padrino de uno de los hijos de William. Él sería uno de sus fieles acompañantes para aquella época, y todo esto mientras Dana dejaría de lado su carrera por un tiempo para dedicarse a preparar la casa de granja que tenían para el nuevo estilo de vida que estaban por afrontar. Su apoyo sería fundamental en ese mismo año de lucha. Solo gracias a sus cuidados y amor incondicional, Reeve lograría asumir su condición y recuperó su autoestima, lo que le permitió regresar a la vida pública con la cabeza en alto para seguir, ahora después de su experiencia, con esas labores sociales que desde antes de su accidente lo llenaban de inspiración. En esta nueva etapa de contribuir con causas similares a la suya, se convertirían en su prioridad y así nacería Christopher and Dana Reeve Foundation, organización desde la que colaboró junto con su esposa con programas de becas que otorgaron más de $16 millones a causas que ayudaban a personas que como él luchaban y vivían con parálisis. De hecho, su primera gran aparición pública tras el accidente fue en los Oscars de 1996, cuando ingresó a la sala en la enorme silla de ruedas en la que se movilizaba ante la ovación de pie de varios minutos que le dedicarían colegas como Meryl Streep, Tom Hanks, John Travolta, Tarantino y Winona Ryder. No obstante, a tan solo 2 años de ese último gran avance, justo después de dirigir La historia de Brooke Ellison,
una película del primer tetrapléjico que se gradúa en la Universidad de Harvard y en donde su esposa Dana fue protagonista. Reeve comenzaría a experimentar un rápido deterioro de su estado físico. El actor comenzó a sufrir la aparición de escaras y atrofia muscular debido a la inmovilidad que tenía desde su cabeza hacia abajo, lo que al mismo tiempo lo haría susceptible a infecciones. De tal forma, apenas a una semana de su cumpleaños, Reeve tuvo que ser ingresado a emergencias por un problema de hipotensión causado por una sepsis, una infección que en caso de no ser tratada a tiempo podría llegar a ser mortal. Por suerte, los médicos de inmediato le suministrarían antibióticos para controlar la infección. Pero contrario a mejorar su estado, este empeoró en cuestión de horas, lo que derivó en un ataque cardíaco el 9 de octubre, cuando el actor entraría en un estado de coma sostenido, teniendo que ser trasladado al Hospital North Winchester de Mount Kisco en Nueva York, donde sería atendido por especialistas. Su esposa Dana, quien en ese momento se encontraba lejos de él por compromisos laborales, no dudó en volver a su lado apenas fue informada al respecto. Pero tras 18 horas de lucha interna y con la llegada a última hora de su esposa, Christopher Reeve fallecería ese domingo de otoño del 10 de octubre de 2004 a sus 52 años. Según su médico personal John McDonald, el ataque cardíaco que agravó su condición y lo llevó a su fallecimiento fue causado por una reacción adversa a los antibióticos que le fueron suministrados días antes. Pero ante la fatalidad, nada más había que hacer. Tras impactar al mundo con la noticia, se celebró un servicio conmemorativo en la iglesia unitaria de Westport en Connecticut, donde el actor solía asistir con su esposa. Ahí donde solo algunos allegados fueron invitados para despedirlo, antes de que sus restos fueran cremados para más tarde ser rociados por el viento. Pequeño acto en el que según algunos testigos se pudo sentir la presencia del actor en un par de segundos, cuando de la nada en la iglesia ocurrió una falla eléctrica justo después de que se mencionara su nombre para su eterno descanso. Como si se tratara de un guiño a la entrada de Superman a un lugar, la electricidad desaparecería y alarmaría a muchos. Pero finalmente solo fue un inexplicable parpadeo y el acto culminaría sin mayores percances, mas ese momento quedaría en la memoria de sus familiares y amigos más cercanos. Sin embargo, 3 semanas después de esta íntima despedida, más de 900 personas, incluidas estrellas de Hollywood y políticos de Washington, se darían cita en el campus de Lincoln Center en la escuela Juilliard, en donde su esposa organizó una última despedida en su honor. Ahí donde todo nacería para Reeve, su amor por la actuación, donde durante años compartió junto a su fiel amigo Robin Williams, quien sentía había perdido a su propio hermano, totalmente desconsolado en el evento. Junto a él también estuvieron grandes figuras de Hollywood como Michael J. Fox, Laura Linney, Kim Cattrall y Glenn Close. Todos recordarían no solo su legado en las pantallas y el teatro, sino también su enorme enseñanza antes y después de su accidente. Todo eso por lo que su presencia en el mundo sigue sin ser olvidada. Es por esto que su esposa continuaría con su labor a cargo de la fundación, hasta que en el 2006 un cáncer de pulmón acabó con su vida, lo que tristemente dejaría a Will Reeve, el hijo de la pareja, quien apenas tenía 12 años, huérfano. Por suerte, sus hermanos, los hijos del primer matrimonio de Reeve, Matthew y Alexandra Reeve, lo adoptaron, manteniéndose juntos y activamente involucrados en la fundación de Christopher y Dana Reeve, cuya contribución con las grandes causas sigue mejorando la vida de miles de personas alrededor del mundo. Así el nombre del actor continúa siendo imborrable, e incluso hasta el 2014, cuando el mundo del espectáculo volvería a sufrir una enorme pérdida con la partida de Robin Williams, Reeve volvería a ser recordado, pues la actriz Glenn Close aseguraría que de haber estado vivo el eterno Superman, su también amigo Williams jamás hubiese contra sí mismo, pues su amistad lo habría salvado. Es por historias como esta que vale la pena recorrer la obra y la impresionante vida de Reeve, quien jamás abandonó su trabajo y todo lo que lo hacía feliz, ni siquiera después de que la vida lo retara de la peor forma posible, pues eligió convertirse en una leyenda viviente y hasta después de esta, sirve de inspiración a miles de personas que como él intentan enfrentar la gravedad de una parálisis con la cabeza en alto. Nacido el 25 de septiembre de 1952 en Nueva York, Christopher de Oliver Reeve, desde sus 4 años sería trasladado a Princeton, Nueva Jersey, después de que sus padres se separaran, por lo que él y su hermano quedarían solos con su mamá. Pero años después ella volvería a casarse y la familia se haría más grande. Entretanto, Christopher llegaría a su adolescencia y estudiaría en Princeton, mientras a su vez trabajaba como ayudante de un director de una orquesta y cantaba en un coro local como barítono, lo que más tarde lo hizo incursionar en el teatro. Algo que si bien fue el inicio de lo que se convertiría en su carrera, a sus 13 años esto lo llevó a ser acosado por un fotógrafo que lo invitó a su casa para tomarle fotos sin camisa.
una situación que lo incomodó tanto que no esperó para contarle a sus padres. Pese a ello, sabía que la actuación era lo suyo y continuó con su formación artística en la Universidad de Cornell, donde antes de graduarse fue uno de los 2 únicos estudiantes seleccionados para estudiar arte dramático en la reconocida Escuela Juilliard en Nueva York. El otro fue su amigo Robin Williams. Juntos culminarían sus estudios y en 1976 Christopher debutaría en Broadway en la obra Matter of Brevity junto a Katharine Hepburn, lo que lo llevó a tener un papel en la cinta Grey Lady Down. No obstante, continuaría trabajando en obras que, si bien abultaban su historial, económicamente no era su mejor opción, por lo que consideró abandonar la actuación, pero por suerte, antes de hacerlo se enteró de que buscaban actor para interpretar al héroe del cómic, Superman, pues convencido de que su perfil como chico atleta, licenciado en piloto y con una altura de 1.93 metros, compaginaba con el físico del superhéroe. Se presentó en el casting y, considerado que Richard Donner, director de la cinta, quería un actor desconocido pero muy parecido al personaje, no lo pensó 2 veces tras conocer a Christopher, dándole el papel de su vida como Clark Kent para el filme de Superman de 1978. Así se convertiría en una estrella mundial después de que la película fuese un éxito total en taquilla, asegurándole además su papel para las secuelas de la saga que llegaría hasta la 4ª película. Ahora, aprovechando su fama y las ganancias de la misma, Christopher comenzaría a contribuir con diferentes causas, contribuyendo con dinero y como invitado a conferencias sobre problemas sociales, visitando a niños enfermos y trabajando por el medio ambiente. En varias ocasiones se reuniría con el presidente de los Estados Unidos con la intención de aportar con la organización de las Olimpiadas de Niños Especiales, y hasta viajó a Chile para apoyar a 80 artistas amenazados por los temibles escuadrones del dictador Pinochet, mientras a su vez comenzaría a contribuir con la Fundación Americana de Parálisis, sin saber lo que ocurriría años después. Entretanto, continuó siendo un éxito en cintas como Somewhere in Time, Death Trap, Monseñor y Bomb in the Night, un polémico filme en el que interpretaba a un pedófilo y con el que sería alabado como su papel más desafiante y mejor logrado de su carrera. Dicho esto, su versatilidad también lo llevaría a presentar el famoso documental Dinosaurios y a grabar en cintas tan diversas como Lo que queda del día con Anthony Hopkins y la comedia Speechless, junto a Michael Keaton en 1994. Una reunión en pantalla que para los conocedores se trató de una icónica situación entre figuras de Superman y Batman. Tras esto, irónicamente, encarnaría a un detective inválido en la serie Above Suspicion, y a principios de 1995 estrenaría Village of the Damned, la que sin saberlo se convertiría en su última película, pues ese sería el año en que su vida cambiaría por completo después del terrible accidente que lo dejó confinado a una silla de ruedas. Pese a ello, gracias al apoyo de su esposa Dana y los esfuerzos médicos, siguió trabajando en sus labores como activista social, colaborando con la UNESCO y contribuyendo con organizaciones como la Fundación Estadounidense de Parálisis, la cual más tarde pasaría a llamarse Christopher and Dana Reeve Foundation. Incluso él asumiría la presidencia de la fundación, después de la enorme financiación que hizo junto a su esposa, lo cual permitió que la organización se dedicara al cultivo de células madre y a apoyar a personas que han quedado parapléjicas o tetraplégicas como el actor. De hecho, Dana apoyó al senador John Kerry con la intención de que se apoyara el estudio de células embrionarias, una investigación que contribuye con el tratamiento de la parálisis. Pero lamentablemente en el 2001, George Bush Jr. suspendió el uso del dinero de los contribuyentes para el apoyo de dicho estudio. De cualquier forma, increíblemente, Christopher volvería al mundo del espectáculo como director, debutando con el filme televisivo In the Gloaming, y después retomaría la actuación en su silla de rueda protagonizando La venta de enfrente, a la que le seguirían apariciones en diferentes series. La más memorable sería para Smallville, la serie en la que se narran las aventuras de un joven Superman, y en la que Reeve interpreta a un científico que ayuda al joven Clark Kent. Así, entre producciones propias y libros en los que exponía toda su experiencia y sentimientos sobre su vida justo después del accidente, Reeve se convirtió en un ejemplo de superación. Nunca dejó de participar en nuevos proyectos y continuó dando conferencias, hasta que el deterioro de su organismo lo llevó a afrontar esa terrible infección que lo expuso al ataque cardíaco, que acabaría con su vida ese 10 de octubre de 2004, dejando así un impresionante legado de determinación y optimismo frente a la adversidad, convirtiéndose en un ícono para la lucha por la cura de la parálisis y cuyo trabajo más allá de la actuación sigue vivo a través de su fundación, dejando una huella imborrable en el mundo e inspirando a generaciones a luchar por un futuro más inclusivo y accesible para todos.